Doctor Vivienda, el maestro Oscar Ruiz Vargas. Tenemos un tema muy interesante, desde luego, que de la ciudad, presidente de la Asociación Nacional de Condóminos y Vecinos. Esta asociación está luchando por la reconstrucción después de hace 3 años del último sismo, pues hay que reconstruir mucho. ¿Cómo van? Sí, claro, claro. Es un episodio muy doloroso para la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, en donde desafortunadamente se perdieron vidas y es lo más sencillo, lo más sentido. Y después de la vida creo que es el patrimonio, que en la mayoría de las veces está constituido únicamente por la vivienda. Y esta vivienda sufrió en algunos casos pérdidas totales, en otros casos afectaciones importantes de carácter estructural que si se seguían ocupando o habitando en los mismos términos, generaban condiciones de riesgo importantísimas para las vidas de las familias que estaban ahí habitando. Luego entonces, como sociedad, pues siempre solidaria, la sociedad mexicana buscó alternativas para auxiliar rápidamente a la población. Hace 5 días conmemoramos justamente el 35 aniversario del sismo del 85 y 3 años del 2017. Y bueno, a 3 años de este proceso todavía hay muchos pendientes en la dinámica de la reconstrucción. Recordemos que se emplearon grandes fondos de recursos económicos a nivel nacional, inclusive fondeos de carácter internacional para hacer frente a este gran reto de la reconstrucción. Por una parte, bueno, ahora hay más de 100 auditorías pendientes de realizarse en relación a los recursos que se aplicaron para la reconstrucción. Y bueno, pues ya se determinarán las situaciones conducentes conforme a derecho, si hubo algún tipo de desvío de recursos o no se canalizaron adecuadamente, pero no quiero quitar del centro a las personas que sufrieron este acontecimiento de carácter natural, que es la afectación a su patrimonio. Y en la vivienda, pues se construyen familias, se construyen sueños, se construyen ideales, se construyen principios, valores. Y cuando esta vivienda se rompe, se fractura, se complica, pues difícilmente podemos seguir soñando. Los organismos internacionales, Rosalía, ahora señalan que para todos los seres humanos es indispensable un espacio en donde puedan vivir dignamente, lo que le llaman ahora la vivienda adecuada, que debe de contar con todos los elementos funcionales de una vivienda para que te puedas desarrollar como un ser humano, como una familia. Y hablamos de aspectos programáticos, funcionales, operativos dentro de la misma vivienda, desde la distribución de los espacios, los metros cuadrados disponibles, la disposición de servicios básicos y elementales, de situaciones como iluminación, como espacios para el desarrollo, hablemos de escuelas, de mercados, de espacios, de transporte, de movilidad, de accesibilidad, y que también sean espacios pues, accesibles pues, a todos los mexicanos. Tenemos todavía una dinámica que nos genera mucha complicación porque recordemos que hay un tasamiento en algunas viviendas que les llamamos de interés social. Y estas viviendas de interés social son aquellas que no superan los 540,000 pesos. Pero yo pregunto, pues todavía encontramos viviendas de 540,000 pesos nuevas, difícilmente, ya no. Y mucho menos en urbes donde el precio del suelo es muy complicado, que realmente no hay esas posibilidades. Entonces los gobiernos creo que tienen un gran reto día a día, es de consolidar espacios de disposición del suelo a nivel de las grandes urbes o de las zonas conurbadas o metropolitanas, que sean asequibles a las comunidades y a los nuevos adquirentes de vivienda, que son estas personas que fueron estudiantes y que ahora ya empiezan a trabajar, o los que ya trabajan pero que al final del día no han podido generar ahorro para adquirir una vivienda, porque también es importante señalar que el mercado de la vivienda en México, las instituciones han sido creadas o perfiladas para la formalidad. Es decir, básicamente se privilegia a aquellos que tienen un salario formal, un ingreso formal, o que puedan allegarse de un crédito hipotecario. Pero ¿dónde queda la gran mayoría de la gente que no tiene la posibilidad económica de poderse hacer llegar a un espacio? Bueno, entonces, vuelvo a regresar al tema de la reconstrucción. En ese entendido, bueno, creo que se ha encontrado con grandes retos, por ejemplo, en la Ciudad de México, la Comisión de Reconstrucción. Por darte un ejemplo, cuando salió la administración pasada, se entregó
un diagnóstico en donde señalaba que habían sido cerca de 8,000 viviendas las que habían sufrido daños. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con César Cravioto, que es el titular de la Comisión de Reconstrucción actualmente para la Ciudad de México. Me comentaba Sí. que este censo se había incrementado de manera muy, muy importante, llegando a más de 20,000 viviendas. ¿De 8,000 a 20,000? A 20,000 viviendas. Esto Ujú. implica que obviamente los recursos que se requieren para este efecto son muchos y se deben consolidar grandes esfuerzos. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué están haciendo al respecto? Porque seguramente el presupuesto que tenían programado para este efecto no es suficiente. Y me dijo, oye, Oscar, pues lo que estamos haciendo también es ahorrando del presupuesto destinado, porque resulta que anteriormente para la demolición cobraban 2,500 a 4,000 pesos y actualmente la estamos operando en 500 pesos el metro cuadrado. Entonces es Muy un bien. ahorro sustantivo. Bastante. Y con la construcción, me dice, de igual manera, antes estaban pagando 20,000 pesos por metro cuadrado de construcción y ahora estamos pagando 12,000 pesos. Bajó mucho. Estos ahorros implican que podemos llegar a mayor cantidad de gente, de población, que pueda recibir los beneficios en un menor tiempo. Y los tiempos de reconstrucción, bueno, van a tardar todavía un par de años más en poderse cumplimentar Pero se van a cumplimentar. Claro. Doctor Vivienda, pero ahorita precisamente con el problema de la pandemia hemos visto mucha violencia en estos departamentos, pero es que son departamentos a veces de 30 metros cuadrados, en donde viven hasta dos familias. Es correcto, es correcto. ¿Esto cómo lo van a solucionar? Bueno, es un punto muy importante. La violencia familiar es una situación que ha venido creciente en estos tiempos de la emergencia sanitaria, de la pandemia, porque no hemos estado acostumbrados a convivir de manera casi permanente en un mismo espacio físico. Y esto se complica aún más cuando son espacios muy estrangulados en la cuestión de la libertad de movimiento y disposición de los mismos espacios. Un espacio de 30 metros cuadrados en donde efectivamente viven 2 o 3 familias es complicadísimo. El hacinamiento es uno de los mayores problemas que tenemos para efecto de la violencia. Y no solamente de la violencia en el sentido como se externa regularmente física, sino también psicológica. Bien lo decía María Eugenia y coincido completamente con ella. Hay muchas maneras de externar las violencias en las mujeres y desafortunadamente todavía estamos con muchos retos por delante como una sociedad mexicana que estuvimos arraigados en muchos tiempos, en muchos momentos históricos, porque el hombre tuviese que tomar las decisiones importantes, porque tuviese que llevar el perfil de la manutención a la vivienda, por tener que tomar algunas decisiones que en muchos de los casos no se le tomaba en consideración a nuestra acompañante de vida, ¿no? De escenario de familia, y yo quedaba relegado desafortunadamente en esta parte, pero que ahora se ha constituido en un componente bien importante. Y te quiero decir una cosa, Rosa María, creo que en la experiencia que tuvimos en el sismo del 2017, las mujeres fueron un bastión extraordinariamente impresionante, positivo. Sí. Creo que sin ellas no hubiésemos salido adelante tan rápido como lo hicimos, con esta capacidad de respuesta a nivel de familias, de las instituciones, porque fueron los que fortalecieron precisamente los pilares de la reconstrucción, tanto en la Ciudad de México como en toda la República Mexicana. Y hablamos de estados que también, por su sinergia, han tenido una visión más entendida hacia la toma de decisiones de los hombres, como es el estado de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, del propio Morelos, de Puebla, Estado de México, ¿no? Donde finalmente se definieron mayores esquemas de riesgo y de afectación a nivel de la República Mexicana. El problema es nacional. Nacional. Pero sí, las mujeres creo que han tenido un papel determinante en esta parte y creo que ahora las instituciones también están haciendo un esfuerzo bien importante por poner a disposición de todas las personas que son violentadas estas redes, estos teléfonos directos para poder llamar con las instituciones y pedir el auxilio de manera prácticamente inmediata. Se han modificado algunos marcos normativos para prestar el auxilio y tomar las medidas apremiantes lo más rápido posible, sin tener que dejar pasar tiempos que eran muy importantes en el pasado y que desafortunadamente por una u otra diligencia o por una mala canalización llegábamos a situaciones de desenlace desafortunado. Actualmente esas situaciones están cambiando y creo que el sentido y el palpar de las mismas instituciones ha sido muy, muy cálido y muy entendido en esta problemática que hemos estado viviendo históricamente. Por ello hay líneas ya directas, ¿no? Inclusive de denuncia digital, para poder operar y actuar de manera inmediata. Inclusive los invitaría a que consultaran la página de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la misma República
para que vean que hay canales directos, abiertos y contundentemente eficaces para dar respuesta a la violencia familiar en estos tiempos de pandemia. Rápidamente. Sí. Y bueno, el problema que nosotros tenemos y por lo que te invitamos es precisamente el problema de la vivienda y en los condominios en donde muchas veces es muy difícil el poder convivir entre vecinos. Sí. En ese momento pueden acudir a tu asociación. ¿Cómo te canalizan, cómo te localizan, doctor Vivienda? Claro, puede ser directamente a la página de la Asociación Nacional de Condominios y Vecinos o a la página propia de Doctor Vivienda, así Doctor Vivienda en redes, en Twitter, en Facebook o en YouTube. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, podemos atenderlos, ayudarlos rápidamente para buscar un canal que pueda amortiguar o apoyar en la mejor toma de decisiones y en la resolución de los problemas. El ámbito condominal en México ha crecido de manera impresionante, sobre todo en las grandes ciudades. En la Ciudad de México, por ejemplo, ya estamos prácticamente rebasando el 50% del universo habitacional ya está constituido bajo el régimen de propiedad en condominio. Y esto implica grandes problemas porque de repente poner en un mismo elemento a muchas personas que conjugan con diferentes creencias, formas de ser, formas de vivir, costumbres, iniciativas, perfiles, es complicado. Entonces, hay reglas, hay una ley de propiedad en condominio, no es para la Ciudad de México, como lo hay en el Estado de México, como hay en todas las entidades, pero desafortunadamente con lo que nos hemos encontrado es el desconocimiento pleno de esta norma. Entonces, la asociación también trabaja para llevar sensibilización, capacitación, formación a las comunidades, sensibilizarlos en el sentido de que la mediación es la mejor respuesta a la atención de las controversias condominales. ¿Por qué? Porque es un espacio donde vivimos de manera natural, cotidiana. Hay que tratar de llevarnos bien. Absolutamente, de repente habrá diferencias, pero no son irreconciliables, ¿no? Y la idea es precisamente procurar ese efecto. Hay un elemento importante que son las áreas comunes, y las áreas comunes necesitan el mantenimiento, operación para muchos años. Pero estamos platicando con el doctor Vivienda, continúen con nosotros, gracias porque está aquí con nosotros y aprovechen y hablen y díganos cuáles son sus problemas. 55-55-18-77-60. Vamos a unos mensajes, amigos, y regresamos. Esto es ABC Radio, 760 de AM. Tenemos la presencia del maestro en Derecho Óscar Ruiz Vargas, doctor Vivienda, especialista en temas de ciudad y presidente de la Asociación Nacional de Condóminos y Vecinos. Y aprovechen, hablen 55-55-18-77-60, háganles las preguntas que ustedes quieran, porque pues sobre todo en la ley de condóminos tenemos muchos problemas y a veces no nos soportamos entre vecinos y tenemos que ver la forma de convivir, porque es un condominio en donde tenemos que convivir todos, ¿no, doctor Vivienda? Sí, así es un gran reto, uno de los mayores retos que enfrentamos actualmente como comunidad, porque tenemos que privilegiar, obviamente, un factor o un elemento común, ¿no? Que es el espacio donde habitamos y los espacios físicos que también convidamos con nuestros vecinos. Creo que cuando adquirimos un inmueble en condominio tenemos que estar claros de lo que estamos comprando y adquiriendo y cuáles son nuestras obligaciones y el alcance de las mismas, porque regularmente cuando compramos un inmueble pensamos que podemos hacer lo que queramos, ya sea en las áreas comunes o disponer de todos los servicios comunes a nuestro libre albedrío, o inclusive al interior de la vivienda destinarla para otros usos que no son el que está constituido en la escritura constitutiva, que es el habitacional. Y de repente cambiamos el uso del suelo o la vocación del inmueble y lo queremos usar como oficina, como taller, como tienda, como otro espacio. Y bueno, ahí de entrada pues estamos rompiendo las reglas del orden. El invadir también las áreas comunes es una de las quejas más frecuentes que recibe la Procuraduría, y no nada más a nivel de la Ciudad de México, sino al interior de la República, las diferentes instancias creadas ex profeso para esto. Pero creo que el mayor problema sigue siendo el incumplimiento en el pago de las cuotas de administración, mantenimiento, fondo de reserva y todas esas que se constituyen en el condominio para hacer frente a los gastos comunes de mantenimiento, operación y conservación del condominio. Y bueno, eso es lo que hay que trabajar mucho, Rosalía. Crear una conciencia real, porque mientras subsista la propiedad, el condominio, van a subsistir las cuotas y las obligaciones, las cargas comunes para todos. Y es algo que de repente no terminamos de entender y que también quita o genera una gran carga de recursos institucionales para que medien este tipo de conflictos. Imagínate ya en el año 2050 la mayor parte de la población a nivel de la República Mexicana viviendo en condominio, con esta gran cantidad de problemas,
pues va a ser casi insalvable. Entonces tenemos que empezar también para reconstituir urbanísticamente estas ciudades, estos grandes complejos habitacionales, porque también hay un éxodo de población de las familias o las casas que anteriormente estaban habitadas por una o dos familias, pues ahora ya se hacen las demoliciones, se construyen grandes edificios y que muchas veces no respetan la normatividad vigente y construyen pisos de más o en el uso de suelo lo modifican. Y bueno, hemos estado también en esta sinergia de corrupción que desafortunadamente han llevado a las grandes ciudades en el entorno de la República Mexicana a desviar la normatividad para generar un mayor beneficio económico de carácter mercantil para unos cuantos en detrimento de las familias que adquieren su vivienda en uno u otro predio. Entonces creo que tenemos que ser también un tanto más conscientes en esta parte y también sumar esta parte de responsabilidad social por los diferentes sectores, el sector público, el sector de inversiones, empresarios y también el sector social. Porque también nosotros como sector social somos corresponsables y también debemos de actuar, intervenir y ser partícipes, conocer nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones y los alcances de la misma normatividad. Fíjate que actualmente de repente el hecho de ganar en el aspecto mercantilista lleva a aplicar de repente muy malos materiales en la construcción de vivienda, ¿no? Cuando son viviendas que se van a vender por mayor o en un determinado régimen o para ciertos beneficiarios de sindicatos, de trabajadores, etc. Y de repente no ponen el ahínco técnico o la selección de materiales adecuados o se perfilan las construcciones adecuadamente con la supervisión técnica necesaria y bueno, se crean ciertos riesgos. Lo vimos en el 2017, afortunadamente con pocos predios en la Ciudad de México que eran nuevos. Nuevos y fueron dañados. Y fueron dañados de manera catastrófica. Y bueno, aquí obviamente había una correlación de dinámicas de corrupción que ya se han observado, se han rectificado. Y bueno, existe un instituto también y una junta de grietas en la Ciudad de México, por ejemplo, que supervisa con gente muy calificada a nivel técnico para poder revisar los inmuebles que sufrieron algún daño y si efectivamente pueden ser susceptibles de utilizarse, de emplearse conforme a su naturaleza o tendrán que ser demolidos y construidos nuevamente en esa parte, ¿no? Claro. Otro punto importante que creo que se generó recientemente fue las reformas a la ley de reconstrucción hace un par de meses en el Congreso de la Ciudad de México, en el cual se autoriza en estos inmuebles que fueron o que van a ser reconstruidos un 30% más de ampliación en el espacio constructivo o para disposición. Y este espacio lo toman las constructoras y lo venden a un tercero, que no es parte de la comunidad condominal, pero este ingreso lo administra y lo procesa de tal manera que el impacto de financiamiento por parte del Estado sea menor o que el impacto del financiamiento sea a cargo del Estado y no del particular, como se tenía pretendido anteriormente, que una parte iba a correr a la carga del Estado y otra parte por los particulares afectados a través de la generación de algunos créditos hipotecarios, que estos nuevamente iban a ser consolidados a 20, 30 años y iba a ser un galimatías nuevamente para las economías familiares, de por sí ya vapuleadas, ¿no? Como nos encontramos actualmente. Entonces creo que se han encontrado las fórmulas adecuadas para hacer frente a esta reconstrucción, Rosalía, y eso está padre. María Eugenia, claro. No sé cómo ves tu opinión. Yo creo que en muchos casos el Estado está rebasado, ¿no? Es una ciudad tan grande, con 20 millones de habitantes, la verdad es que sí, y con tanta gente que viene o venimos de otros estados, por así decir. Y bueno, entre el tema que está rebasado el Estado, más algunos asuntos de corrupción, pues ahí va una cosa con la otra y ahí están las consecuencias. Y a ver, y no es exclusivo de la Ciudad de México. Y en temas de rezago de vivienda, en todos los estados hay, en Sinaloa tenemos un rezago muy importante de vivienda. Y más, por ejemplo, hay esos de gente que viene del sur, de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, que se van por temporadas y es gente que viene en hacinamiento total, o sea, claro. en un cuartito de, no sé, de 3 por 2 viven dos familias y en condiciones deplorables. La verdad es que sí es un tema que te digo, no es exclusivo de aquí, obviamente aquí las condiciones son distintas, aquí hay más condominios, hay mucho terreno, pero al final de cuentas luego no estás en las posibilidades. Y en el tema de los materiales es lo mismo, ¿no? A veces contratas una constructora
le dejas el tema, pero si no lo estás supervisando, si no estás auditando, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Claro. Y bueno, cuando adquieres un condominio, también adquieres a los vecinos. Claro. Es un tema. Eso es cierto. Oye, doctor Vivienda, hemos escuchado mucho acerca de que hay 14,000 millones de pesos para la reconstrucción. ¿Dónde están esos 14,000 millones de pesos? Pues es lo mismo que me pregunto yo. Fíjate que Eso queremos saber. claro. Eso queremos saber. Pues se está haciendo un esfuerzo importante en la actual administración por auditar todos los procesos que se pudieron generar. La administración saliente, si recuerdan, autorizaron en un primer momento cerca de 8,000 millones de pesos, que después llegaron a 12,000 millones y más o menos Llegaron a 14,000. a 14,000 en el último momento. De estos 14,000 millones, desafortunadamente no hubo la transparencia necesaria y adecuada para aplicarlos de forma correcta. E inclusive, desafortunadamente, algunos grupos o equipos de carácter político, pues, negociaron políticamente, habrá que decirlo, lo utilizaron también para algunas campañas y algunos procesos de proselitismo. Y en ese contexto creo que es lo más delicado, porque no podemos ni lucrar ni jugar con el patrimonio de las personas y en un estado de complicación como lo demuestran los resultados de un sismo de esta magnitud. Se están haciendo las investigaciones correspondientes, tanto a nivel federal como a nivel local, pero quiero decirte que, por ejemplo, ahora hay cerca de 3,000 millones de pesos que fueron aplicados ya en el interior de la República, sobre todo en algunos estados más afectados. Estoy hablando de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México, los cuales han sido prácticamente manejados con una contundencia y una precisión muy, muy clara. Anteriormente, quiero comentarte que se habían señalado o manejado algunas tarjetas de beneficio en donde se depositaban entre 18,000 y 120,000 pesos para los afectados, pero no había un acompañamiento y esto impedía que los utilizaran correctamente. Exactamente. Los utilizaban en sus necesidades primarias y no en su casa, ¿no? Absolutamente. Un radioescucha nos dice, ¿se los quedó la administración de Mancera, esos 14,000 millones? Es lo que se está investigando, es lo que se está desahogando todavía. Seguramente yo soy uno de los principales interesados a través de la Asociación Nacional de Condominios y Vecinos en saber dónde está ese recurso, qué se hizo con él. Y bueno, pues estar en las condiciones también en este ámbito que también nos comentaba María Eugenia, la transparencia, la claridad, la confianza del ciudadano, ¿no? Hay que recuperarla, hay que respetar esa parte. Creo que es un insumo muy importante para la vida pública. Se ha perdido mucho respeto, mucho tramo en este contexto y tenemos que recuperarlo para la ciudadanía, que tengan confianza nuevamente en todas las instituciones y los procesos que están representándonos. Así es. Bueno, pues esto es del pasado al futuro. Léanos la Cúspide Liberal Metropolitano, vea la barriada, al rato se las mando, la columna de nuestro amigo Martín Aguilar, y desde luego pues un saludo a el director de Cúspide Liberal Metropolitano, el señor Antonio Gres, y a Tony Macuso, escúchelo el sábado aquí en Tony's News. Y bueno, vamos a unos mensajes, amigos, y regresamos. Continuamos aquí del pasado al futuro con Tony Macuso y su servidora Rosalía Buaún. Vamos a platicar un momento con la licenciada Graciela Altamirano, directora de Desarrollo Social de Cuautitlán Izcalli. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno, licenciada. Queremos que nos platique cómo va esta coordinación de trabajos con SEDATU y el gobierno de Cuautitlán Izcalli. Muy bien, pues bueno, muy interesante. Realmente muy afortunados con Izcalli porque hemos sido beneficiados por parte de SEDATU precisamente con 5 proyectos muy importantes que van a tener un beneficio de un gran impacto a toda la población izcalense. Son proyectos, son 2 espacios que son CDC, Centros de Desarrollo Comunitario con Atención a la Mujer, ubicados uno en la Francisco Villa y el otro en el pueblo de Rosario, en donde vamos a contar con interesantes servicios para el apoyo a la mujer, derivado de que aquí con Cuautitlán Izcalli desafortunadamente tenemos ya 2 alertas de género, entonces es muy importante atender a la población.
Entonces se van a tener servicios como mastografía de citometría, atención médica, psicológica, asesoría jurídica, diferentes tipos de talleres de capacitación, área de lavandería, trabajo social y salones de usos múltiples que van a servir para el desarrollo de las mujeres fiscales. Estos son 2 centros que vamos a tener en nuestro municipio, así como tenemos otro CDC también que se va a construir o se está ya construyendo en San Lucas, en el polígono de San Lucas, que va a sustituir a una casa de día, que es para atención a los adultos mayores específicamente, donde también se van a tener diferentes servicios muy importantes. Y tenemos también otro proyecto que es la construcción de equipamiento cultural integral, parque vecinal de las Torres. Esto es el Ágora, le llaman. Y bueno, es un parque arbolado, va a tener una plaza, que precisamente es donde va a estar el Ágora, se va a poder realizar eventos culturales. Y bueno, tenemos muchos servicios, vamos a tener canchas de básquetbol, béisbol, todo alrededor de este terreno, que es bastante amplio, es alrededor de un poco más de 55,000 metros cuadrados, perdón. Y todo alrededor va a ser una ciclopista, va a haber palapas para convivencias familiares. Y bueno, realmente muy buenos los proyectos que vamos a tener ahorita por parte de SEDATU. Y bueno, estamos haciendo una buena sinergia nosotros del gobierno municipal con el gobierno federal. Ahorita ya están conformados los COVID, hemos hecho visitas también en cada una de las colonias, precisamente donde están las obras, invitando a los vecinos para darles a conocer el proyecto. Gracias, licenciada. Muchas felicidades. Qué bueno que están preocupando por las mujeres, qué bueno que se están preocupando por los ancianos. Van a dejar Cuautitlán totalmente transformado. Gracias, licenciada Graciela Altamirano, directora de Desarrollo Social, y saludos al presidente, al licenciado Ricardo. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues continuamos aquí del pasado al futuro, amigos, y seguimos platicando con el doctor Vivienda y con la licenciada María Eugenia Medina. Licenciado, pues es una gran labor la que tiene que realizar con esta asociación. Sí, maestra Rosalía, fíjate que a colación el tema de SEDATU ahorita está aglutinando y coordinando todo el proceso de reconstrucción a nivel federal y está interviniendo también con otras secretarías, como es la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y el gobierno en los 3 niveles, local, municipal y federal. Asimismo también con la sociedad civil. Y esto en el proceso de la reconstrucción, que van avanzando bastante bien. Pero también se está ocupando dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de Desarrollo Urbano y también el Programa Nacional de Vivienda. Creo que ha sido generado con un enfoque. Algunas personas se habían molestado porque había tardado mucho en cristalizarse este Programa de Desarrollo Urbano y el Programa Nacional de Vivienda. Sin embargo, pues tuvieron que analizar un montón de contextos, se invitaron a muchos especialistas, se realizaron una multitud de foros para ver de qué manera podía incidir de mejor manera la recuperación de los espacios públicos para empoderar precisamente a los usuarios. Y en este contexto creo que se llegó a grandes soluciones porque también están tomando en consideración líneas rectoras que se derivan de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y de los ODS, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces, creo que también el tomar en cuenta este tipo de objetivos y para el desarrollo de ciudades sustentables y sostenibles es también un punto muy importante, porque también de eso deriva la salud y el buen desarrollo de la misma población, de los mismos ciudadanos, de las mismas comunidades. Entonces, estamos hablando de elementos orgánicos en donde viven, por ejemplo, hay unidades habitacionales, hay colonias, hay pueblos, hay barrios. Entonces tienen diferente connotación de composición orgánica y social. Y bueno, habrá que atender también a sus necesidades específicas y a sus perfiles de carácter cultural, ¿no? A nivel de... Sí, fíjate que, digo, hablando de eso que es un tema bien interesante,
creo que debemos apostarle a las ciudades incluyentes. ¿Estás de acuerdo? Si tenemos muy identificados, o los gobiernos tienen muy identificados los polígonos de violencia. Entonces, sobre eso, tendría que haber un plan, y ahorita que están en el plan de desarrollo, como están, que sea un plan integral, y está comprobado en otros países que donde tienes esos polígonos, si haces si donde la gente vive lo haces bonito, o sea, para decirlo con las palabras, todos entendemos, si lo haces en bonito, la gente entonces se va a sentir que vive en un ambiente agradable, y también los índices, o sea, es un tema también psicológico. Entonces debemos apostarle por tener ciudades incluyentes o colonias donde la gente se sienta que vive en un lugar agradable, y eso impacta psicológicamente en la convivencia familiar, en los temas de salud mental. O sea, sí es un tema bien interesante, y más ahorita que durante la pandemia y el confinamiento obligado en el que hemos estado, la verdad es que la violencia intrafamiliar se ha disparado, y los que más sufren ahorita pues son los chiquitos, claro. Los chicos, los niños, las niñas de casa, la verdad es que también ha aumentado, y tengo que decirlo, que no me puedo quedar con eso. El abuso infantil en México ha crecido muchísimo de manera exponencial durante esta pandemia. Entonces sí tenemos que ser mucho más pacientes. Es muy complicado estar conviviendo obviamente todo el tiempo cuando no estás acostumbrado, pero es un tema que está ahí, está latente, y tenemos que ser pues más solidarios, pacientes. Y se están visibilizando muchos temas que anteriormente eran prácticamente invisibles. Ajá. Y que, aunque tenían cierto efecto en la ciudadanía, pensábamos que no era un problema pues con todos los componentes que están presentando ahora. Pues es como la violencia de la mujer, está invisibilizada, y ahora con todos esos temas, y con las mujeres que cada vez levantan más la voz, y que van siendo, que van viendo realmente lo que pasa con ellas o lo que hacen con ellas. Entonces ya es como, a mí me pasó, o sea, ella habló que fue violentada, yo también, pero entonces hasta que no te des cuenta, no vas a cambiar tus patrones. Y van imantando, ¿no? Una Así fuerza es. Que se hace... Y hay que empoderar a las mujeres. Ese es un tema, por eso ahorita que escuchábamos de Cuautitlán, el empoderar a las mujeres, tanto económicamente, es muy, muy importante, y la verdad que bueno que tengan ese tipo de servicios, sirven mucho, y bueno, y ojalá que también el gobierno federal ya ahora sí apoye los refugios de mujeres, porque ya ha habido muchos casos de mujeres que estaban en refugios, salen, y bueno, los finales han sido fatales. Exacto. Gaby Faraón nos dice, excelente programa, muchas gracias, Gaby. Y Carlos Rafael Guzmán, interesante programa, abrazos desde Cintalapa, Chiapas. Mira, hasta allá nos saludos están a Chiapas. escuchando. Estábamos Sí, hablando justo de Chiapas. A Simón Jovel, a San Cristóbal, a Tuxtla Gutiérrez. Lugares muy bonitos de Sí, nuestro país. Hermoso. Está hermoso. Y la gente hermosa, gente bonita de Chiapas. Y se come bien rico. Sí. A que las cosas están cambiando en el desarrollo urbano, en la planeación, en terminar con esta dinámica de gentrificación que se da en las grandes ciudades a nivel de la República Mexicana, o el blancamiento, como le llaman en Sudamérica, crear ciudades más resilientes, y también generar espacios más amigables, más conciliadores entre las comunidades condominales y de vecinos, y que realmente exista un trato eficaz y eficiente por parte de las instituciones y las autoridades que estén a disposición y disponibles siempre para las necesidades del ciudadano. Creo que es uno de los mayores retos. Pues son bastantes, doctor Vivienda. Sí. Y qué bueno que haya una persona y una asociación que lucha Sí. por el derecho de los mexicanos. Y fíjate que a nivel de la Ciudad de México creo que tenemos que apostar también por la creación de tribunales especializados en materia condominal. La Procuraduría Social actualmente me parece que se ha quedado un tanto corta en las necesidades, porque ya es una población extraordinariamente amplia la que vive bajo el régimen de propiedad en condominio, y los retos cada vez son más exhaustivos. Al igual que estos tribunales puedan atender el asunto de los arrendamientos y de carácter inmobiliario. Entonces hemos trabajado también sobre un gran proyecto ya varios años, y creo que esto generará también una descarga importante en la toma y la atención y la canalización y la resolución de asuntos en materia de vivienda condominal, de las colonias, de los barrios, de los pueblos. Aunque cada quien tiene su eje dinámico en el ámbito técnico-jurídico,
pero creo que sí necesitamos ya una autoridad con esos alcances de un tribunal para tratar los temas de carácter condominal. Ojalá se haya escuchado, doctor Vivienda, Así es. y tengamos ese tribunal muy necesario. Vamos a luchar para Sí que se eso puede, suceda. sí se puede. Claro. Te apoyamos. Lo apoyamos, Porque- ¿verdad? Lo apoyamos, apoyamos. claro. Entonces firmamos por acá. Y agradecer a todo tu amable auditorio que nos escucha, que está con nosotros y ponemos también a su disposición en lo que podamos apoyar, sumar, tratar de resolver algunas inquietudes. Siempre estas son mayúsculas y bueno, pues aquí tienen un aliado a través de la Asociación Nacional de Economía de Vecinos y también como doctor Vivienda, con mucho gusto, Rosalía. Te buscamos por Claro que sí. en Face o en Internet. En Facebook, en Twitter, en Internet, en todas las redes como Doctor Vivienda, dr.vivienda. Así me encuentran. Ahí está mi teléfono en las redes. De hecho, te lo doy. Es el 5530-547496. Muchas gracias, maestro Óscar Ruiz Vargas. Y también pueden encontrar la Asociación Nacional de Condóminos y Vecinos. Es ANCOVE AC, con doble A ANCOVE, para que lo encuentren en Twitter y en el Face está tal cual, ANCOVE. María Eugenia Medina, muchas gracias por estar con nosotros. ¿En dónde te podemos localizar? Muchas gracias, doctora, primero por el espacio y a todo el auditorio que nos escucha. Un honor también compartir con los dos, el doctor Vivienda y con la doctora Rosalía. Ya nos Gracias, aporta el muy día de amables. hoy. Pues amigos, muchísimas gracias por escucharnos. La Cúspide Liberal Metropolitano, escuche a Juan Carlos Flores Aquino diariamente aquí en ABC. Y el sábado, desde luego, estaremos con Tony's News y gracias a Homero Bojorquez Rivero, que nos saluda desde Campeche, muy amable. Lean Cúspide Liberal Metropolitano y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche del pasado al futuro con Tony Macuso y su servidora Rosalía Baum. Gracias al mejor locutor y técnico de ABC Radio, Gerardo Jerry. Hasta la próxima, amigos. ABC 760 AM.